Iniciamos la explicación del cuarto y último tema de este bloque que corresponde a la base molecular y físico-químico de la vida, estudiando el cuarto tipo de principio inmediato, que son los ácidos nucleicos. Como siempre, empezamos definiendo lo que son los ácidos nucleicos y los monómeros básicos que lo van a componer, los componentes fundamentales. Podemos definir el ácido nucleico como biomoléculas orgánicas no terciarias, como estudiamos de los glúcidos, no cuaternarias, como estudiamos con las proteínas, sino que están compuestos en gran cantidad por 5 bioelementos fundamentales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, todo esto igual que las proteínas, pero además tienen gran cantidad de fósforo. Químicamente la podemos definir como macromoléculas lineales formadas por unos monómeros que se polimerizan y que esos monómeros reciben el nombre de nucleótidos. Luego vamos a estudiar que los ácidos nucleicos están compuestos por unos monómeros básicos que se llaman nucleótidos. Estos ácidos nucleicos tienen mucha importancia desde el punto de vista biológico, ya que ellos portan la información genética y además esa información genética es capaz de transmitirla de generación en generación, de individuo en individuo o de célula a célula. Y estos ácidos nucleicos son los monómeros básicos que van a formar dos moléculas fundamentales para la vida: el ADN y el ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Luego veis la importancia biológica que tiene este tema para los seres vivos. ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque esas moléculas van a ocupar un papel central en la vida. Constituye el centro rector de la célula y el centro rector de toda la vida de esos seres vivos. Son las encargadas de almacenar y transmitir la información genética de una célula a otra, de unos seres a otros. Pero es que además constituyen la base molecular de la herencia. Nosotros estudiaremos la herencia desde el punto de vista mendeliano, desde el punto de vista de la herencia de los caracteres, pero esos caracteres tienen una base material, que es la genética, que son estos ácidos nucleicos. Y en su secuencia, en el orden, número y tipo de estos monómeros que lo constituyen, es donde se va a contener el mensaje biológico. Y ese mensaje biológico se expresa en forma de síntesis de proteínas. Y es que, como veremos más adelante, el orden, número y tipo de nucleótidos va a estar directamente relacionado con el orden, número y tipo de aminoácidos, y estos con la estructura de la proteína y, en definitiva, con su función. Por lo tanto, en la secuencia de nucleótidos del ADN contiene el mensaje biológico que después se va a enviar a los ribosomas para que sinteticen un tipo específico de proteína con un tipo especial de función. De aquí la importancia biológica de estas moléculas. ¿Cuál es la composición de los monómeros básicos? La lección de hoy trata de explicar cuál es la composición de los nucleótidos. Bueno, pues los nucleótidos van a estar compuestos por tres tipos de moléculas. Una más compleja que se denominan bases nitrogenadas y que no vamos a explicar de momento. Un segundo tipo de molécula que ya hemos estudiado, que son las aldopentosas, un tipo de aldopentosa en concreto. Recordar, aldo tenía grupuro aldehído, pentosa formada por 5 carbonos, que van a ser dos fundamentalmente: monosacárido para el ADN, la beta D desoxirribofuranosa o desoxirribosa, que es como la vamos a llamar normalmente, y para el ARN la beta D ribofuranosa o ribosa, que es como la vamos a llamar con normalidad. Bueno, pues aquí tenéis los componentes básicos de los nucleótidos. No me detengo aquí, que son las pentosas, y veis que tenemos dos pentosas básicas para cada tipo de ácido nucleico. La ribosa, que es una aldopentosa, que es la beta D ribofuranosa, y veis que en este carbono, que va a ser el carbono 2', posee un grupo hidroxilo, por lo tanto es un alcohol secundario,
y en este otro caso tenemos la desoxirribosa, cuya diferencia fundamental es que en ese carbono 2 carece del hidroxilo, ha perdido el oxígeno, desoxi, sin oxígeno, y esta característica hace que la desoxirribosa sea mucho más estable que la ribosa. ¿Por qué? Porque necesitamos muchísima más estabilidad para conformar la molécula de ADN que para la de ARN, que se sintetiza y se destruye con más facilidad que el ADN. Y el tercer componente es el ácido fosfórico, bien en forma ionizada o bien en forma de ion fosfato. Por tanto, los componentes de los nucleótidos son el ácido fosfórico en su forma iónica y el monosacárido pentosa, que hemos dicho que puede estar de dos maneras, o bien en forma de ribosa. ¿Por qué sé que es ribosa? Porque me voy al carbono 2' y vemos que tiene un grupo hidroxilo, o en forma de desoxirribosa. ¿Por qué sé que es desoxirribosa? Porque le falta aquí el grupo hidroxilo y tiene exclusivamente un hidrógeno. La ribosa es específica del ADN, perdón, la ribosa es específica del ARN, la desoxirribosa es específica del ADN. Estas aldopentosas se le va a numerar los carbonos y le vamos a poner el número con la prima. ¿Para qué? Para diferenciarlo de la numeración de los carbonos de las bases nitrogenadas. Así, en este ejemplo, en la desoxirribosa, este sería el carbono 1', este el carbono 2', 3', 4' y 5'. Aldopentosa. ¿Y dónde decimos que varía? Pues en el carbono 2', en que la desoxirribosa no tiene oxígeno y la ribosa tiene un grupo hidroxilo. Dos componentes básicos que ya lo sabíamos, y nos queda ahora hablar de las bases nitrogenadas, que será el tercer componente de los monómeros de los ácidos nucleicos, que son los nucleótidos. Como dice su nombre, las bases nitrogenadas van a ser compuestos que tienen carácter básico, es decir, que tienen electrones libres y que tienen gran cantidad de nitrógeno. Y podemos diferenciar dos tipos de bases nitrogenadas atendiendo a su estructura. Hay un tipo de bases nitrogenadas que se llaman púricas porque derivan del anillo de purina. El anillo de purina es la unión de un anillo pirimidínico, que es este anillo hexagonal que estoy señalando, y un anillo imidazólico, que es este pentagonal que estamos teniendo. Bueno, pues esta sería la estructura general de la purina, y con estos grupos funcionales, pues sería una base púrica. Dentro de las bases púricas tenemos dos fundamentalmente, la adenina y la guanina. Bueno, pues ahí tenéis las dos bases púricas. En este lugar tenéis la adenina y en este lugar tenéis la guanina. Veis que la estructura es un núcleo fundamental de purina. El segundo grupo o el segundo tipo de bases nitrogenadas son las bases pirimidínicas. Las bases pirimidínicas derivan del anillo de pirimidina, que es un anillo hexagonal. El anillo pirimidínico es un anillo hexagonal. Es este anillo que tenéis aquí puesto. Nos vamos a encontrar con tres tipos de bases pirimidínicas: citosina, uracilo y timina. Citosina, que es común para ADN y ARN, y timina, que es específica para el ADN, y el uracilo, que es específica para el ARN. Luego aquí ya nos encontramos con una segunda diferencia entre los nucleótidos que van a formar ADN y los que van a formar ARN. Hemos visto una diferencia en cuanto a la pentosa que lo forma, y ahora vemos también una diferencia en cuanto a las bases nitrogenadas que intervienen. Independientemente, en el ARN existen unas bases nitrogenadas especiales, la dimetilguanina y el pseudouracilo, que veréis que actúan solamente en puntos muy concretos del proceso de síntesis de proteínas, y que lo veremos en su momento. Entonces, en principio, bases púricas, bases pirimidínicas. Las bases púricas son derivados del anillo de purina, que es este, y tenemos dos bases púricas, la adenina y la guanina. Las bases pirimidínicas derivan del anillo de pirimidina. Tenemos tres bases: la citosina, que es común para ADN y ARN, lo mismo que adenina y lo mismo que guanina, y la timina, que hemos dicho que es exclusiva para el ADN, y el uracilo, que es exclusiva para el ARN. Y con estos tres compuestos
es como se forman, es como se originan los nucleótidos, que son los monómeros básicos de los ácidos nucleicos que van a formar el ADN y el ARN. A un científico se le ocurrió de una manera física empezar a pesar las cadenas de ADN y ARN para intentar descubrir a ver si había alguna relación entre las bases púricas y pirimidínicas. Y se dio cuenta de que exclusivamente en el ADN, en el ARN, esto no se cumplía, el porcentaje de bases púricas era idéntico al porcentaje de bases pirimidínicas. Es decir, que en el peso molecular, cuando él pesaba las cadenas de ADN, se daba cuenta que el porcentaje de púrica era igual al porcentaje de pirimidínica. Y a esto, pues él le puso su nombre, que se llamaba Chargaff, y a esto se le llama principio de equivalencia de bases o principio de Chargaff. Pero Chargaff no se quedó ahí, sino que empezó a estudiar a ver si existía alguna relación entre las bases púricas y las bases pirimidínicas. No solamente que fueran el mismo porcentaje en el ADN, sino que existiese alguna relación entre ellas. Y llegó a la conclusión de que las bases nitrogenadas se ordenan por parejas, de tal manera que existe un porcentaje idéntico de adenina y es igual al porcentaje de timina, es decir, que las bases nitrogenadas, adenina y timina, se ordenan por pareja, ¿vale? La tenéis puesta aquí abajo, veis como la adenina siempre va a ir unida a la timina, estamos hablando siempre de ADN, y esta relación, esta unión, se va a estabilizar por un doble puente de hidrógeno. Y también vio que la citosina se empareja con la guanina y que el porcentaje de citosina es idéntico al porcentaje de guanina y que se estabiliza por 3 puentes de hidrógeno que tenéis aquí dibujados. Esto es lo que constituye el principio de equivalencia de base o principio de Chargaff, fenómeno que es exclusivo del ADN. El ARN vamos a ver que no lo cumple, en el cual el porcentaje de bases púricas es idéntico al porcentaje de bases pirimidínicas y además se ordenan por pareja. El porcentaje de adenina es igual al porcentaje de timina y el porcentaje de citosina es igual al porcentaje de guanina. Lo vemos físicamente, aquí tenemos una molécula de una base de timina, ¿vale? Y aquí tenemos la adenina. Bueno, pues se ordenan por pareja y veis que aquí es donde se forman los dos puentes de hidrógeno de unión. En esta imagen tenemos también, como veis descrito, el doble puente de hidrógeno que se forma entre la adenina y la timina. Aquí lo tenéis entre la adenina y el uracilo. Y aquí tenéis el triple puente de hidrógeno, que aquí también lo tenéis dibujado, que se establece entre la citosina y la guanina. Porcentaje de adenina igual al porcentaje de timina, porcentaje de guanina igual a porcentaje de citosina, ordenados por parejas y estabilizados por puentes de hidrógeno. Principio de equivalencia de bases de Chargaff. Bueno, pues ya tenemos explicado los 3 componentes que constituyen un nucleótido. Lo forman la base nitrogenada, lo forma el azúcar y el fosfato. Vamos a ir ensamblándolo hasta entender cuál es la estructura de un nucleótido. Y para eso existe una estructura intermedia que se llama nucleósido. ¿Qué entendemos por nucleósido? Pues el nucleósido es cuando se une el azúcar, la pentosa, con una base nitrogenada, ya puede ser púrica o ya puede ser pirimidínica, mediante un tipo de enlace específico que se llama enlace N-glucosídico. Aquí tengo representada lo que sería la ribosa. Veis que el carbono 2 hay 1H, aquí tengo una base nitrogenada que es la citosina. Bueno, pues entre el carbono 1 del azúcar, es decir, entre este carbono que es el del azúcar y el carbono 1 de la base nitrogenada, se forma este enlace que se llama enlace N-glucosídico y esta molécula que da origen se llama nucleósido. En este caso es la citidina porque estamos hablando de la base nitrogenada citosina. Si yo lo quiero expresar esquemáticamente, pues lo pondría simplemente con un pentágono, que significa que es el azúcar, y desde el carbono 1 le sacaría una pestaña para poner su base nitrogenada. Esto es un nucleósido. El enlace N-glucosídico se forma entre el carbono 1 del azúcar y el nitrógeno 1
de la base nitrogenada si es pirimidínica, como en el caso que tenemos en el ejemplo, pero si no, sería entre el carbono 1 del azúcar y el 9 de la base nitrogenada si es púrica. Ahí tenéis que el nucleósido está formado por la unión de una pentosa más una base nitrogenada mediante un enlace N-glucosídico. Entre el carbono 1 y el nitrógeno 1 si es pirimidínica, entre el carbono 1 y el nitrógeno 9 si es púrica. Aquí tenemos el nucleósido formulado, donde tendríamos un azúcar, en este caso es la ribosa, donde tenemos la base nitrogenada y lo hace entre el 1 y el 1. Y esto que está señalando la flecha sería el enlace N-glucosídico que estabiliza al nucleósido. Los nucleósidos pues, van a ser distintos si el azúcar es ribosa o desoxirribosa. Así, si la aldopentosa es para la ARN, serán ribonucleósidos, y si es para el ADN, serán desoxirribonucleósidos. Y según la base nitrogenada, se van a denominar como la base nitrogenada con terminación osina si es púrica y terminación idina si es pirimidínica. ¿Vale? Pues entonces hablaremos de la adenosina, de la guanosina, hablaremos de la desoxiadenosina o desoxiguanosina. Aquí tenéis un esquema, un cuadro, donde tenéis formuladas los 8 nucleósidos más importantes que hay, los 4 nucleósidos de tipo purínico, ¿vale? Donde tenéis la adenina, que en este caso sería la adenosina y la guanosina, serían ribonucleósidos, y los desoxirribonucleósidos pues será desoxiguanosina y desoxiadenosina. Y aquí tenemos los pirimidínicos, que teníamos la citidina, la uridina, y en el caso de los desoxi sería desoxicitidina y timidina. Estos nombres no hay que aprendérselos, pero sí hay que saber deducir qué tipo de nucleósido es el que forma el nucleótido que posteriormente vamos a ver si nos dan el nombre, ¿vale? Sabemos la base nitrogenada y sabemos la terminación, pues sabemos cuál es el nucleósido que lo forma. ¿Qué es un nucleótido? Pues añadirle al nucleósido el tercer elemento que nos queda, que es el fosfato. Y entonces lo que se va a formar entre el fosfato y el azúcar y la pentosa es un enlace éster. Por eso decimos que un nucleótido es un nucleósido cuya pentosa se esterifica en el carbono 5, ¿vale? Que también se puede esterificar en el carbono 3, ya lo veremos, pero normalmente se esterifica en el carbono 5, perdiendo una molécula de agua y formando un nucleótido. Ahí tenéis por primera vez formulado un nucleótido en su totalidad. Aquí tenemos una base púrica, ahí tenemos el enlace N-glucosídico, aquí tenemos el azúcar, en este caso es una ribosa, y tenemos como en el carbono 5 hay un enlace éster, que es lo que estoy poniendo ahora mismo, donde un enlace fosfoéster, pues que se une con el fosfato y forma un nucleótido. Por lo tanto, nucleótido más el fosfato, el enlace que se establece es enlace tipo éster, generalmente con el carbono 5' de la pentosa. Acordaros que dijimos que los íbamos a numerar, pues este sería el carbono 5', 1, 2, 3, 4, 5. El 1 forma el enlace N-glucosídico en azul y en el 5 se forma el enlace fosfoéster o enlace éster con el fosfato. Y ahí tendríamos representado por primera vez la fórmula de un nucleótido. Ahí tenéis cuál es el desarrollo completo de la formación del nucleótido. Tenemos dos azúcar, pentosa, ribosa o desoxirribosa, en este caso lo vamos a hacer con la ribosa. Vamos a utilizar una base nitrogenada, la adenina, pérdida de una molécula de agua y me da un nucleósido de adenosina, que es el nitrógeno 9 con el carbono 1, hemos girado la molécula de ribosa para que se pueda poner y ahora en el carbono 5 añadimos un enlace éster con el fosfato y formaremos un nucleótido que es el adenosín 5 monofosfato, que es el nucleótido de adenosina. Fosfato, azúcar y base nitrogenada.
Por lo tanto, y ya para dejarlo bien claro, en este esquema tenemos formulado un nucleótido donde en azul tenemos el ácido ortofosfórico en forma ionizada, en verde el azúcar y en rojo la base nitrogenada. Y lo más importante, tenemos en el enlace N-glucosídico en este color azulito claro y el enlace fosfoéster en este enlace rojo. Y ahí tendríamos descrito perfectamente lo que sería la estructura de un nucleótido. ¿Vale? Si los nucleótidos van a formar ARN, se llamarán ribonucleótidos, y si lo que van a formar es ADN, pues se llamarán desoxirribonucleótidos. En definitiva, ahí tenemos un desoxirribonucleótido. ¿Por qué sé que es un desoxi? Pues mire usted, porque me estoy fijando que aquí falta un hidrógeno y que la base nitrogenada es la adenina. Si aquí fuera el uracilo, este nucleótido no sería posible que existiera. Estos nucleótidos van a estar esterificados generalmente por un fosfato, pero existen casos en el cual puede aquí formarse otro enlace éster con un segundo o con un tercer fosfato, y entonces tendremos fosfatos, monofosfato, difosfato o trifosfato, como pasa el adenín trifosfato, que está formado por adenina y 3 trifosfatos y 3 fósforos unidos a la ribosa en el carbono 5. Estos compuestos, como ya dijimos, van a ser ricos en energía. Y todos estos nucleótidos, como veremos después a continuación cuando hablemos de sus funciones, pues van a servir para múltiples cosas. Son nucleótidos con una funcionalidad muy polivalente. Sirven para muchas cosas, son muy versátiles. Ejemplo simplemente para que veáis nucleótidos de los diferentes compuestos que hemos visto. Aquí tenemos un nucleótido, los púricos de adenina y de guanina con su nombre propio, el adenilato y el guanilato. Bien, aquí tengo del ADN, pues desoxiadenilato y desoxiguanilato, este es con adenina y este con guanina, y aquí tengo los pirimidínicos, con uracilo y con citosina, y con timina y con citosina, dependiendo que sean para ADN o para ARN. Insisto, estos nombres no nos los tenemos que aprender, estas fórmulas no las tenemos que aprender, pero sí tenemos que saber diferenciarlo, lo que es una base púrica y por lo tanto los que tienen bases nitrogenadas, nucleótidos de la gama de los ribonucleótidos con bases púricas y con bases pirimidínicas. ¿Vale? Y para terminar, pues un cuadro completo donde os vais a encontrar pues, los diferentes nucleótidos y nucleósidos que existen. Tenemos las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, y aquí si son ribonucleósidos o ribonucleótidos, y el nombre de cada uno de ellos.